listo. Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Ya estamos grabando. Hoy día iniciamos la sesión número 7 de la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Ronald Villar y quisiera iniciar haciendo una retroalimentación de lo que habíamos visto en la sesión anterior. ¿Quién recuerda qué hemos visto en la sesión 06? Sobre ley de ohmios. La ley de ohmios, ¿no? Corriente que se midía en la intensidad para poder sacar los valores. Muy bien. La ley de Ohm intenta interrelacionar, ¿no? Intenta darnos a conocer qué relación existe entre intensidad, ¿no? Entre voltaje o intensidad de corriente, resistencia y ¿qué más? Resistencia, para de corriente y voltaje. Entonces, la relación que hay nos intenta, digamos, nos intenta dar a través de unas fórmulas, ¿no? ¿A quién? A ver, ¿alguien recuerda? Gracias a quién tenemos la ley de Ohm. George Simon Ohm. Ohm, ¿no? Simon Ohm. Buenos días, profesor. Buenos días. Ok, chicos, entonces no hay inconveniente. Y también habíamos visto resistencias de bandas de color, ¿no? Vamos a tratar el tema de condensadores, ¿no? O también llamados capacitores, ¿no? Decir capacitor o condensador es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo, chicos. Entonces, un capacitor. ¿Quién me lee la diapositiva, por favor? A ver, alguien que lea la diapositiva. ¿Se encuentra Eduardo? Eduardo Rodríguez. Yo, profesor. A ver, por favor. Dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos electrónicos, un dispositivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no se ve bien. A ver, vamos a arreglar un poquito. Ya, sí. A ver. Dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos electrónicos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Ya. A ver, chicos, un capacitor, muy bien, Sheila, ¿no? Muy bien, Sheila. Un capacitor, jóvenes, funciona algo similar a una batería, ¿no? Algo similar a una batería. El capacitor tiene polaridad. Un de estos, a ver, voy a señalar. Miren, ven, acá tiene bornes, ¿sí? Tiene un borne negativo y acá tiene otro borne que es el positivo. Entonces, por eso decimos que un capacitor tiene polaridad. Se comporta algo muy similar a una batería. Un capacitor básicamente almacena corriente eléctrica. Entonces, manipular un capacitor muchas veces puede ser un tanto peligroso, por exagerar, ¿no? Puede ser un tanto peligroso.
exagerando, ¿no? Para descargar un capacitor, puedes tener una resistencia, ¿no? Y poner ambos lados de la resistencia entre los bornes. Algo así. A ver, voy a tratar de dibujar, ¿no? O también puedes incluso conectar ambos bornes, conectar y sacar rápidamente un desentornillador, ¿no? También es una opción. Pero acá podrías poner a la resistencia de banda. Acá, un lado acá y el otro lado acá. Ahí. A ver si puedo borrar. Ya, ahí sería. Y se va a descargar el capacitor. ¿Qué función cumple? A ver, para explicar qué función cumple o qué función cumplen, voy a graficar y les voy a hacer una explicación en base a una analogía, ¿ya? A ver. Imaginemos que nosotros tenemos un tanquecito de agua. Uy, qué feo. Vamos a ver si podemos usar otras herramientas, ¿ya? Por acá. Imaginemos que tenemos un tanque de agua. Y hagan bien uso de su micrófono, por favor, chicos. Les decía de que si tenemos un tanquecito de agua, ¿no? Y este tenía una tubería, ¿no? Y vamos a suponer de que el agua cae por acá. A ver. A ver, primero voy a dibujar y luego explico, ¿ya, chicos? ¿Está? Bien. A ver, miren, chicos. Imaginemos que esto es un tanquecito, la parte rojita. Y la parte celeste es el agua, ¿sí? Y acá el cuadradito verde es un caño, un grifo, ¿sí? Si el agua cae hacia acá, hacia este recipiente, hacia este tanque, lo que va a suceder es, se va a llenar este tanque, ¿cierto? ¿Por qué se va a llenar? Porque miren, este conducto de acá es bien delgado, ¿no? Y por acá imaginemos de que está ingresando más agua de lo que sale por este conducto. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo lleno, ¿sí? Y abro este grifo, va a empezar a salir agua por acá.
Si yo paro de llenar agua al tanque, ¿qué va a suceder? El agua va a disminuir poco a poco. ¿Sí? Va a disminuir hasta que no tenga mucha agua o nada de agua y luego se seque esto, ¿no? Algo similar ocurre con un condensador. Con un condensador, o también llamado capacitor, ¿no? El agua viene a ser la corriente. Entonces, si nosotros suministramos energía o corriente, perdón, a este capacitor, ¿no? Lo que va a hacer es este capacitor, lo que va a hacer este capacitor es cargarse. Se va a cargar de corriente eléctrica, positiva y negativa. ¿Sí? Entonces se va a cargar de tal forma que, digamos, una vez que ya está cargado, es como si cerrara el cañito, ¿no? O este grifo, como si cerrara el grifo. Ya no se va a cargar más. Si la corriente es excesiva, lo que va a suceder es que va a explotar el condensador. O sea, un condensador les había dicho de que tiene polaridad, pero además de eso tiene tensión máxima de trabajo. Si la tensión, ¿no?, de un capacitor es excesiva, por ejemplo, si la tensión es 5 voltios y nosotros le inyectamos, ¿no?, 120 voltios, lógicamente el condensador va a explotar. También va a explotar si el condensador recibe polaridad inversa. Por ejemplo, si al negativo le pones una polaridad positiva y al positivo negativo, también lo más probable es que explote. Se infla y explota. ¿Ya? Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado en estos dispositivos que se llaman capacitores, porque podrían explotar si se colocan de manera incorrecta, si se instalan de manera incorrecta, si se sueldan de manera incorrecta. Entonces, acá en el ejemplo del tanque de agua y el grifo o caño, como lo quieran llamar, ¿no?, es que primero se llena, ¿no? Si yo dejo de suministrar el agua, que en este caso sería la corriente, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con el agua? Empieza a bajar, empieza y baja tanto de que ya se acaba la corriente, ¿sí? Ya no hay corriente ahí, no hay energía almacenada, ¿sí? Entonces, así funciona. ¿Y para qué funcionan así, no? ¿Por qué idearon estos dispositivos eléctricos? ¿Por qué trabajan de ese modo? Muchos dirán. Miren, algunos otros dispositivos en una placa madre, en una tarjeta madre, ¿no?, de cualquier aparato, necesita ser suministrado con corriente. Pero ¿qué sucede? Sucede esto, miren, chicos. No sé si tengo un lápiz acá. Creo que no. Ay, acá tengo un lápiz. Sucede esto, chicos, miren. Suponiendo que tengo un circuito acá. Voy a pintar esto de otro color. Y esto viene de allá. Y este otro viene por acá. Y acá, a ver, hay un componente electrónico. ¿Ya? Ahí hay un componente electrónico. Esto es un componente electrónico. Entonces, tengo el capacitor, ¿por qué? Porque de repente este componente electrónico necesita una corriente fluida, ¿no?, una corriente condensada, muy fluida, sin interrupción alguna, ¿no? Y de repente de acá, ¿no?, de este circuito, cuando llega al condensador, se carga, ¿no?, y
y digamos el condensador va a repartir una corriente fluida. Pero muchos dirán, ¿pero por qué no suministra directo, ¿no? Sin el condensador? De repente porque en esta parte del circuito hay pequeñas interrupciones o cortes. Se corta la corriente, hay como pausas. Entonces, si hay pausas, y si fuera un foquito, por ejemplo, ¿recuerdan la sesión anterior vimos un LED en un simulador? Y el foquito cuando le quitaba la corriente se apagaba, ¿cierto? Y cuando le insertaba la corriente de la batería, prendía. Imagínate de que la batería salga y vuelva a conectarse al foquito. Lo que va a suceder es que el foquito va a prender, va a apagar, va a prender y va a apagar dependiendo que si lo conecto o si lo desconecto. Entonces, cuando la corriente vienen así, ¿no? Como que llegan, se pausan un poquito, llegan, se pausan un poquito, ¿no? Necesitamos condensadores. ¿Para qué? Para que este sea suministrado de corriente. Y este, como tiene una corriente regular, en ese milisegundo o nanosegundo que se pausaría la corriente, este como actúa como una batería, ¿no? Empiece a suministrar la corriente. Mejor dicho, ya teniendo un condensador, no tendría por qué pararse el fluido de corriente hacia este componente electrónico. No sé si se entiende eso, chicos. Comenten. Entonces, este circuito electrónico, este componente electrónico, simplemente recibiría corriente fluida, sin pausa, ¿no? Sin pausa ni en nanosegundos. Cuando hay eso, se utiliza condensadores. También se utilizan en algunas radios, en mini componentes, en microcomponentes, en computadoras en parlantes de computadoras. Se utilizan esto para filtrar ruido. Entonces estos también filtran ruido usando la misma técnica que les estoy explicando. Lo del grifo es una analogía, más o menos cómo carga, cómo se descarga, ¿no? Lo del grifo, lo de este tanquecito es solamente que lleno de agua, esa es la corriente. Carga. Una vez que cargó, para. Una vez que paró, empieza a salir corriente. Así no pare, sale la corriente. Sale el agua, pero la corriente en alguna vez se termina. Por eso un capacitor tiene corriente fluida, corriente continua fluida. Hay capacitores también que utilizan corriente alterna, pero son muy raros. Todos los capacitores que nosotros vamos a trabajar, trabajan con corriente continua. Coméntenme, chicos, coméntenme por favor si se entiende o no se entiende. Esto es importante. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, coméntenme. ¿Entienden o no se entienden? Pues mejor dicho, sería como un botón de apagado y encendido, más o menos. A ver, coméntame. Sería como un botón de apagado y encendido. Más o menos. ¿Qué les digo? Te referirás al grifo en la analogía. El grifo es algo que yo estoy indicando de que habría un grifo, habría un cañito, ¿no? Donde tú podías apagar y encender. Lo otro, lo del condensador es automático. Automáticamente se carga y cuando ya está cargado, ¿no? En toda su tensión máxima de trabajo, simplemente paraliza la carga y empieza a suministrar. Cuando ya se va acabando, va cargando nuevamente. ¿Por qué? Porque al condensador le llega corriente continua, siempre le llega. Siempre está conectado a la corriente continua. Por ejemplo, de una fuente de poder, ¿no? O imagínate que acá la conectamos de una corriente de una pila, de una batería de 9 voltios. Se va a cargar. Pero si tú no lo trabajas en un circuito, en una placa, no está soldado, igual el condensador, digamos, va a mantener la corriente ahí. De ahí es que les decía que a veces había condensadores grandes, ¿no? Cuya tensión máxima de trabajo era bastante elevada y pueden almacenar corriente incluso por años.
Y si tú los agarras en las polaridades, te puede dar un pequeño sacudón. Entonces, una sacudida, ¿no? Más no creo que te dañe, pero hay que tener bastante cuidado, mejor se descargan, ¿no? Son como baterías. Pero ¿por qué no se ponen baterías? Porque las baterías serían mucho más grandes, son menos eficientes, ¿no? ¿Y en qué se usan? Para explicarlo nuevamente es que cuando hay la corriente en una placa, así sea continua, siempre tiene anomalías, o sea, hay cortes, pequeños cortecitos, en milisegundos, en nanosegundos. Entonces, para que no haya esos cortes, ¿no? Se ponen condensadores. Es como que cargue el condensador, esto es como el tanque de agua. Cuando cargue el condensador, ya empieza a suministrar corriente a este componente. Entonces, suministra corriente. Se va descargando, pero de acá lo va cargando nuevamente. De este lado lo va cargando. Entonces, como que, ¿quién dice? Nunca llega a descargarse totalmente cuando está funcionando correctamente. ¿Sí? Baja, sí, pero se sigue cargando. Entonces, se sigue descargando. Pero descarga ya una corriente, por decirlo de algún modo, pura, condensada, ¿no? Una buena corriente. Fluida también, sin pausa, sin nada. Para eso sirve el condensador. ¿Se entiende eso o no, chicos? Coméntenme. En la analogía yo les digo de que sería como un grifo, ¿no? Como un tanquecito de agua y llega acá. Imagínate que tú en casa tienes una cisterna. La cargas de agua, ¿no? Se carga de agua. En el techo está cargado de agua, ¿no? Tiene que tener un grifo acá para abrir y cerrar. Imagínate de que se fue el agua en tu ciudad, pero el tanque está lleno. ¿Sí? Abres el grifo, ¿sí? Y empieza a suministrar agua a tu casa. Suministra y el agua se va a acabar, ¿cierto? Se acaba el agua, pero suministra a pesar de que hay una interrupción, en el suministro de agua en tu ciudad. ¿Por qué? Porque acá tienes como una reserva. ¿Sí? El agua en un condensador vendría a ser la corriente. Acá en el tanque vendría a ser agua. Agua o corriente, en la analogía es lo mismo para nosotros. Entonces, ¿qué sucede si digamos, no hay agua por 2 días? De repente este tanque se te va a terminar y ya no vas a tener corriente. Para que trabaje bien este tanque, tiene que tener suministro continuo. Igualito acá, para que trabaje este condensador, tiene que tener suministro de corriente continuamente. Y dicho sea de paso, y valga la redundancia, la corriente también es continua. Entonces, los componentes electrónicos, ¿no? Los componentes electrónicos van a tener que recibir constantemente. ¿Qué pasa si dejas de suministrar corriente? ¿No? Lo que va a pasar es de que esto ya no va a trabajar y el aparato, cualquier cosa que tengas, ya sea una placa madre, ya sea una tarjeta de un parlante de computadora, etcétera, simplemente va a dejar de trabajar, ¿no? Porque tiene que tener corriente. Si no hay corriente, esto no trabaja. Y si esto no trabaja, no trabajan los componentes electrónicos. Este dispositivo, ¿no?, que se llama capacitor o condensador, lo vamos a encontrar en fuentes de poder. ¿Por qué? Porque rectifican las señales eléctricas. También los vamos a encontrar en parlantes. ¿Por qué? Porque filtran ruidos, pequeños ruidos. Ahora, estos tienen polaridad, les decía, ¿no? Si tú inviertes la polaridad, explota. Si tú le das más corriente a su tensión máxima de trabajo, explota. ¿Cómo te das cuenta de que un capacitor está dañado? Porque estos se inflan, se hinchan, ¿sí? Se engordan. Y acá arriba voy a marcar con a ver,
acá en este lado hay como una X, así tal cual está graficado. Y como que está como, como unas líneas ahí, ¿no? Entonces, cuando el condensador se infla, por cualquiera de las razones que les estoy mencionando, ya sea porque por el tiempo que ha estado usándose y ya se ha deteriorado, porque le suministraste polaridad inversa o porque le suministraste más corriente de la que necesitaba, ¿no? Va a inflarse y como acá hay una X, ¿no? Justo de la X se va a reventar y va a salir como una flor, digamos, ¿no? Y si es que no revienta totalmente también. Y sale un humo escandaloso, bien escandaloso si es que el condensador es grande. Si es pequeño, lógicamente será menos. ¿Se entiende eso, chicos? Coméntenme. Comentarios, jóvenes, por favor. Entonces, profesor, ¿Cómo? ¿cuántos condensadores tiene una batería? ¿Cuántos maneja más o menos? Ya. Las baterías de litio, si es que es una batería de una laptop, probablemente no tenga condensadores en la batería porque son bolsitas de litio o pilas, ¿no? Pero en el circuito podemos encontrar algunos condensadores, algunos tipos de condensadores, ¿no? Si bien digo los condensadores funcionan como una batería, no quiere decir que sean baterías, ¿no? No son baterías, pero las baterías electrolíticas, ¿no? Digamos, tienen o se basan en los condensadores, se basan en los condensadores, ¿no? Se basan, o sea, su tecnología está basada en condensadores electrolíticos, ¿no? O ambos son muy, muy similares. Por eso digo es como una batería. Pero en las baterías propiamente dichas solamente hay o pilas de litio o bolsitas de litio. No hay condensadores sino en su tarjetita. Siempre una batería de una laptop, por ejemplo, tiene una tarjetita, una tarjeta de circuito. En esa tarjetita sí puedes encontrar condensadores, pero en la batería propiamente dicha, en las bolsitas de litio, en las pilas de litio, no hay condensadores. ¿Ya? No hay que confundir. Si bien yo digo que funcionan como una batería, no son baterías. No son baterías, pero funcionan algo muy similar. Sino que estos condensadores almacenan poca corriente, ¿no? Y, digamos, también se descargan rápidamente. No es que un condensador te dure mucho. ¿Sí? Por ejemplo, si es que ponemos un LED al positivo y al negativo de este condensador que es grande, lo más probable es que el LED prenda un poquito y se apague. Prenda y se apague. También es una forma de descargar un condensador, ¿no? Tienes un diodo LED, como hemos visto en la sesión anterior en la simulación, lo conectas, se va a prender y vas a ver que se apaga, ¿no? Unos segundos y se va a apagar. Ya se descargó, ¿no? Algunos que tienen más carga podría durar más, incluso podría durar 1 minuto prendido el LED, pero se va a consumir porque al prenderse el LED se consume la corriente. No son tan efectivos como una batería. En cambio, una batería pongámosle, de laptop, si lo conecto un LED y la batería está al 100%, ese LED de 5 voltios tal vez pueda estar alumbrando 2, 3 días, ¿no? A más, ¿qué 2, 3 días? A más, puede estar alumbrando una semana, ¿no? Con una batería de laptop, ¿no? Un LED de 5 voltios. Almacena bastante corriente y se descarga muy lentamente, muy, muy lento. ¿Se entiende esto, jóvenes? A ver, preguntas. Hagan sus interrogantes, por favor, y así voy explicando mejor. Profesor, donde tiene la mayor fuerza, ahí viene la resistencia. ¿Cómo? A ver. No entendí la pregunta. Profesor, donde hay la mayor fuerza, tienes la resistencia, en capacitor. Donde tiene la mayor fuerza está la resistencia. No entiendo la pregunta, la verdad.
¿Qué nos quiere decir? La sesión anterior vimos resistencia, ¿cierto? Que era otro componente, no es este es otro componente y sirve para otros usos en la electrónica. A ver si formulas mejor tu pregunta o coméntame, a ver, de otra manera. ¿Alguien más quisiera preguntar, chicos? Mientras por ahí reformula su pregunta su compañera Susana. ¿Se entiende, Eduardo, Milagros, Bernilla, Manayaye? Coméntenme. Ernesto, Hugo. Usen el micro. Bernilla dice que sí. A ver, coméntenme los demás, por favor. Entonces, ¿entienden, chicos? En conclusión, un condensador es como una batería que tiene suministro de corriente continua. ¿Para qué? Para dar suministro de corriente a algún componente electrónico en una tarjeta. ¿Qué componente? Por ahora no interesa. Podría ser cualquier componente. Entonces, cuando las corrientes, digamos, tienen pares, bajas, altas, ¿no? Se cortan por milisegundos, por microsegundos, milisegundos, nanosegundos. Entonces, el condensador es un buen aliado. ¿Por qué? Porque la corriente llega al condensador y el condensador, como tiene carga, lo va suministrando. Así haya corte, pero esto está cargado, sigue suministrando, ¿no? Como cuando les dije si tenías corte de agua, el tanquecito seguía suministrando agua a tu casa. Eso es el trabajo de un condensador, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de condensadores, ya no mezclemos, de momento, no mezclemos con, de repente, resistencias, ¿no? Que es otro componente electrónico o eléctrico. Ese es otro, ¿ya? Entonces, solamente esto es como que una reserva y cuando hay pequeños cortecitos de corriente, empieza a dar simplemente fluidamente, de manera fluida empieza a suministrar corriente a los componentes que lo necesiten. ¿Y cómo saben? Pues ya los que han fabricado las placas ya saben cuánto necesita, de qué capacidad le van a instalar, etcétera. Ya han hecho los cálculos. Nosotros ahí todavía nosotros recuerden que no estudiamos electrónica, ¿sí? Esto es algo muy, muy básico. Y a ver, hasta ahí, coméntenme, chicos. Ahora, ya. Entonces, la capacidad del capacitor, valga la redundancia, se mide en farad, ¿sí? Y el símbolo del farad es una F. Es una F. ¿Y gracias a quién? ¿No? Siempre hay alguien, ¿verdad? En este caso es un científico, ¿sí? Un científico inglés que se llama Michael Faraday. Y de ahí su nombre, ¿no? Su nombre, digamos, de la unidad de medida de un capacitor, ¿no? Entonces, los capacitores, ¿no? Se miden en faradios, ¿no? O también en farad, gracias a Michael Faraday. Entonces, este señor, pues, ya ha fallecido en 1867, ¿no? A 1967 ya son 100 años, ¿no? En el 2067 va a cumplir 200 años de fallecido. Pero este señor es el que da, pues, digamos, brinda muchos estudios para lo que es el almacenamiento de corriente por medio de lo que conocemos como electrólisis, ¿no?
Por eso de ahí su nombre, condensador electrolítico. Coméntenme, chicos, hasta acá. De todas formas, les voy a dejar en el chamilo, o ya está en el chamilo, un resumen de la explicación, ¿no? Profesor, ahí va, no va a hacer un ejercicio sobre, está explicando. No, más que todo vamos a ver cómo quitamos un condensador, cómo lo retiramos y les estoy mencionando cómo uno se da cuenta que el condensador está fallando. ¿Quién me dice cómo se da cuenta uno que el condensador está fallando? Lo expliqué. ¿No estaba diciendo que se hincha, profesor? Sí, se inflan, muy bien, se inflan, se engordan. Y de esta X que está acá, bueno, es una marca que casi todos traen, algunos puede que no, casi todos traen, de ahí se revienta, se abre, ¿no? Cuando ya se engordan mucho, se abren. Ya esos condensadores no sirven. Si están infladitos, ¿no? Están gorditos, ya se cambian, porque ya no están realizando su función. Y también no les había mencionado, pero en televisores, por ejemplo, o en monitores, ¿no? En fuentes de monitores, en fuentes de televisores, lo que sucede también cuando un condensador está dañado es que empieza un ruidito, como un pitido, ¿no? Algo así, voy a tratar de emular una onomatopeya, algo así como, pero finito, bien finito, ¿sí? Que solo en la noche cuando está el televisor de repente prendido, ¿no? O de repente está suministrado con corriente, se va a escuchar, así esté apagado, pero como siempre está en stand-by su fuente, se escucha, ¿no? Ese sonido que les acabo de mencionar. Cuando es eso, es muy probable, a un 90%, que hay condensadores que están fallando, que hay que cambiarlos. Entonces, de un condensador electrolítico se mide su capacitancia. Y para medir su capacitancia, hay que usar un capacímetro, ¿sí? Entonces, ya cuando veamos medidas, cómo medir, ahí vamos a usar un capacímetro. Ahí van a ver ustedes que se usa un capacímetro. Pero también tiene voltaje. El voltaje lo puedes medir con un voltímetro. Entonces, en un condensador se mide dos cosas, por decirlo así en chiclayano. Su capacitancia, que usas un capacímetro, y su voltaje, también podrías medirlo usando un voltímetro. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Coméntenme. Una, profesor. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo está bien? No, profesor. A ver, vamos a continuar entonces. Un capacitor tiene ciertas partes. A ver, creo que me están preguntando por el chat. Todo está bien, dice Ernesto. Bueno, eso esperamos. Les decía de que un capacitor tiene partes, chicos, ¿sí? Tiene algunas partes. Básicamente tiene tres partes. No te puedes olvidar porque solamente son tres. No son 10 ni 20 partes, son tres. Entonces olvidarte va a ser bien complicado. No te vas a olvidar, ¿no? Por dentro, un capacitor tiene dos placas metálicas. 1 y 2. Esto es un capacitor que está echado, ¿sí? O sea, vamos viendo pero está en sentido horizontal. Este está en sentido vertical, pero imaginemos que lo echamos. Este es un borne y acá hay una placa por dentro. Este es otro borne y acá hay otra placa por dentro. Esas placas, acá lo hemos graficado de esta manera. ¿Ve? Una placa, otra placa. Y al centro está un material dieléctrico. Un material dieléctrico puede ser papel, puede ser un material no conductor, incluso el aire,
es un dieléctrico, no conductor. O si conduce la corriente, porque les decía en clases anteriores, en sesiones anteriores, cualquier material siempre puede tener, tiene partículas, esas partículas tienen átomos, esos átomos tienen partículas atómicas, ¿no? O subatómicas, ¿no? Tiene electrones, protones, neutrones. Entonces, este material que está al centro, el de amarillo, ¿sí? Es un dieléctrico, ¿no? Algo que, a ver, para decirlo a grosso modo, como que impide que la polaridad positiva y negativa se unan, ¿sí? Para eso está el dieléctrico. Entonces, acá hay polaridad positiva y negativa, ¿no? Positiva acá y negativa abajo. Entonces, ¿quién impide que se unan y haga un cortocircuito? El material dieléctrico. Nada más. Entonces, ¿qué partes tiene un condensador? Tiene 3 partes. Las placas metálicas, el dieléctrico que tiene al centro, y la otra parte sería la cubierta, o sea, lo que envuelve al condensador, que es un cilindro. En este caso, esto, mire, es la cubierta. Esta parte. Esta parte vendría a ser la cubierta, la que cubre a todo esto, ¿no? Y es de manera cilíndrica. ¿Cómo funciona un condensador? Acá tenemos un gráfico, ¿sí? Miren, si tú suministras a un condensador, imaginemos con una pila. En realidad, los condensadores que nosotros tenemos en las placas madre van a ser suministrados no por una pila, sino por la fuente de poder. Por lo general, la fuente de poder le va a suministrar 5 voltios y algunos 12 voltios, ya en la placa madre. Pero también hay condensadores en las fuentes, en las mismas fuentes, ¿sí? Ahí varía el voltaje, ¿sí? Los condensadores de las fuentes de poder. Pero ¿cómo trabajan? ¿No? Acá voy a explicar cómo trabajan. Imaginemos que esta es la fuente de poder, pero en este caso es una pila. La pila tiene polaridad positiva y tiene polaridad negativa. Entonces, en un condensador, si tú le pones al positivo, le suministras corriente positiva y al negativo, ¿no? Le suministras corriente negativa de una pila o de una fuente de poder, lo que va a suceder es de que el lado negativo, ¿no? Va a absorber electrones, va a ganar electrones, ¿sí? Y por ende el lado positivo va a perder electrones. Así funciona, ¿no? Entonces, el lado negativo va a absorber o va a ganar electrones y el lado positivo, ¿no? Va a perder electrones, les decía, chicos. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? La pila es como quien dice el agua que viene del suministro de la ciudad, ¿no? Del alcantarillado, ¿no? El agua que viene hacia tu tanque. Este es el tanque, ¿sí? Este es el agua que está suministrando al tanque, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va a tener una ganancia de electrones y por ende la polaridad negativa, toda esta placa se carga de electrones, está bien cargada. ¿Qué pasa si es que yo retiro la pila? Mejor dicho, ya no hay corriente. Si ya no hay corriente, va a suceder algo muy peculiar, ¿no? Va a suceder lo siguiente. 2. Si yo retiré la pila, ya no hay corriente o ya no hay suministro de agua, ¿qué va a suceder? Los electrones que había ganado la parte negativa va a regresar, ¿sí? Va a regresar hacia la parte positiva, ¿sí? Y por ende, al retornar, ¿sí? Va a quedar en su estado natural, ¿no? O sea, no va a estar cargado. Regresa y no va a estar cargado. Imaginemos que acá hay un circuito, ¿no? Regresa, pero al regresar, regresa una corriente condensada, regresa una buena corriente, muy fluida, ¿no? No llega con anomalías.
¿no? Así trabaja un condensador. Se carga y se descarga. Se carga y se descarga. ¿Cuándo se descarga? Cuando deja de suministrarse. Ahora muchos dirán, profesor, en una placa donde hay condensadores, ¿se deja de suministrar por minutos, por segundos? No, por nanosegundos. O sea, ni te das cuenta, no es ni un pestañeo. ¿Sí? No es ni un pestañeo. Se deja de suministrar. Cuando se deja de suministrar, hace esto. Regresan los electrones que se habían cargado en la parte negativa. ¿No? Eso es interesante conocerlo, chicos. Es muy interesante saber. ¿Se entiende eso o no? Coméntenme, por favor, jóvenes. Y recuerden que estamos viendo condensadores. No hablemos ya de otros dispositivos, por favor. Solo de condensadores. Coméntenme, chicos, para poder seguir. Tienen que entender esto, ¿ya? Y bien. Comentarios, usen el chat, por favor. O usen el micrófono. Profesor, ¿puede repetir? Ya, voy a repetir. Porque voy a preguntar, ¿ya? Y voy a calificar. ¿Cómo trabaja un condensador? Un condensador, les decía, era como una batería. No es una batería, es como una batería. Esta sí es una batería. Entonces, imaginemos que tú vas a suministrar corriente, ¿no? Porque eso se hace en un condensador. Siempre va a tener que ser suministrado por corriente. En este ejemplo, solo vamos a usar una pila. Cuando le ponemos la polaridad positiva, ¿no?, a una pila, a ver, acá está el positivo y acá está el negativo. Cuando le ponemos la polaridad positiva al positivo del condensador y el negativo de la pila al negativo del condensador, lo que va a suceder es que la corriente, ¿sí?, el condensador va a perder electrones, ¿sí?, de esta polaridad de acá, va a perder electrones, y quien va a ganar electrones va a ser esta polaridad de acá. Acá gana y acá, por el contrario, va a perder. Acá pierde y acá gana. Eso sí es que está suministrándose de corriente con una pila o con una fuente de poder, ¿no? Esta polaridad va a perder electrones y esta va a ganar electrones. ¿Qué sucede si esta pila lo retiro? Ya no suministro corriente. Eso es lo que vemos en el siguiente gráfico. A ver. Acá. Miren. En este gráfico. En este gráfico ya no sucede eso, ¿no? Como ya no hay la pila acá, ya no está la pila, ya no está suministrándose de corriente, ¿qué sucede? Estos electrones que se habían ganado van a retornar, van a regresar, ¿sí?, hacia la polaridad positiva, hacia la polaridad positiva, retornan. ¿Sí? Pero en este interín de ganar electrones y retornar electrones, por acá en este circuito hay componentes electrónicos, ¿no? Cualquier componente electrónico, puede haber un chip, ¿no? Imaginemos, hay chips que necesitan de eso, necesitan de que se suministre corriente al condensador, pero una corriente pura, por decirlo de algún modo. No sé si se entiende eso. Coméntenme, chicos. ¿Por qué pura, profesor? Porque en el interín de suministrar corriente, cuando la fuente de poder suministra corriente a la placa madre, ¿no?, por ahí hay interrupciones siempre. No es una corriente 100% buena. Entonces hay pequeñas interrupciones. Y por ver un caso específico nada más, ¿no?, los condensadores lo que hacen es suministrar, como tienen carga,
suministran, suministran, suministran. Cuando la carga, digamos, se pausa, dejan de suministrar la corriente por nanosegundos, digamos, como el condensador tiene carga, suministra, suministra. Simplemente suministra. Ahorita que me acuerdo, los condensadores hacen que, por ejemplo, la energía que va al procesador sea estable, ¿no? Digamos, en cierto modo podría ser, sí, podría ser. Sí, porque me acuerdo sí que estaban hablando sobre triadas en la placa base que tenían los últimos de Asus. Lo he estado escuchando. Y Condensador, así, sí, sí, comenta, comenta. sí, y cada tres hacían que la energía sea más estable porque ya los últimos procesadores de esta generación necesitan una energía constante. Si no, si mucho varía esa energía, se va a llegar a quemar. Por lo cual las nuevas placas tenían cuatro triadas de tres condensadores especiales, más o menos. Las mainboards tienen condensadores que nosotros comúnmente los llamamos japoneses. Muchas marcas se jactan de tener estos condensadores. Miren, chicos. Por ejemplo, acá, no sé si logran ver, acá tenemos estos, ¿ven? ¿Logran ver? Sí, sí, a esos estaban haciendo Estos referencia. condensadores son condensadores japoneses, pero no solo los tenemos ahí. Miren, también tenemos para las memorias, ¿ven? Acá también tenemos otro. Acá también tenemos varios, ¿ven? Siempre están llenos de condensadores. Acá también hay de los más comunes, de los que siempre encontrábamos. ¿Sí? Entonces, digamos, si queremos que la corriente no se quite ni en nanosegundos, no se corten, ¿no? Se usan los condensadores. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, siempre la corriente va a estar de manera constante, ¿no? Condensada. Por eso acá va a estar condensada la corriente. En caso haya un nanosegundo de que no se suministre una anomalía, este sigue suministrando. Otro error común de los condensadores es lo siguiente, el siguiente error. Cuando de repente en un monitor a veces dicen los clientes, ¿no? Mire, mi monitor tiene que estar como 15 minutos prendido y recién aparece, poquito a poquito aparece la pantalla, ¿sí? La imagen, aparece ahí la imagen en la pantalla, ¿no? Y me dice, y eso es siempre, todas las mañanas tiene que hacer eso. ¿Qué está fallando? Lo más probable es que esté fallando unos condensadores en la fuente del monitor o unos condensadores en la tarjeta gráfica del monitor. ¿Qué sucede? ¿Por qué cargan? Porque como hay corriente, ¿sí? Esos condensadores demoran en cargarse porque ya no están trabajando de manera óptima. Una vez que ya se cargaron, empiezan a dar de manera fluida la corriente que se necesita. Así trabajan los condensadores. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Coméntenme, chicos, con confianza. Acá hemos visto Ya se entiende mejor. cómo gana electrones un lado y cómo pierde electrones cuando no se suministran. Sí, escucho, escucho. ¿Alguien iba a preguntar? Escucho. Pregunto yo entonces, chicos. A ver. Ya he repetido la explicación. Voy a preguntar entonces, ¿no? A ver. Hoy día están bien calladitos. No sé si no me dejo entender. Joana Judith Guanila, ¿se encuentra? ¿O dejó el Zoom encendido y se fue? Joana Judith Guanila. ¿Dónde está?
profesor, por el chat dice una compañera que opina. Sí, a las 10:12 pidió que repitiera, por eso he repetido la explicación. A ver, comenten, chicos. Anaí Pamela, ¿se encuentran? Anaí Laines. ¿Está? Maricielo Monja. Presente, profesor. Maricielo Monja. ¿Cómo puede explicarnos Sí, profesor. cuál es el concepto que tiene de un condensador electrolítico? ¿Qué concepto tiene ahora de condensador electrolítico? Coméntenme. Hugo Adriano. ¿Se encuentra Hugo? Acá estoy, profesor. ¿Qué concepto nos da Hugo de un condensador electrolítico? Profesor. Un condensador electrolítico es el que se encarga de suministrar la energía que pasa de un componente a otro. ¿Con qué Llega finalidad? con la finalidad de cargarse. Pero ¿por qué tendría que haber un condensador si por un circuito es unas líneas, chicos, ¿ya? Y por un circuito, por las líneas, por las pistas, podría pasar nada más la corriente. ¿Por qué necesitamos un condensador ahí, electrolítico? Bueno, ahí sí yo considero que es para mantenerlo estable. Para mantener cierta estabilidad, ¿no? Para mantener cierta estabilidad en la corriente. Para que cuando esa corriente tenga cortos en el suministro, en el correr de electrones, esos cortos no se noten, ¿sí? No se noten. Siga fluido, ¿sí? Para eso es. El profesor me está poniendo. ¿Cómo? Nada. A ver, ¿alguien más? Por último, vamos a preguntar a Marlon Rodríguez. ¿Marlon se encuentra? Dígame. Marlon. Dígame, profesor. Marlon, ¿cómo funciona un condensador? Te pongo el gráfico, ¿ya? Y a ver si nos explicas. Ahí está el gráfico, Marlon. ¿Cómo funciona un condensador, Marlon?
Jóvenes atentos y cuando yo pregunte, por favor, Mediante un campo electrónico. ¿cómo? Mediante un campo electrónico. ¿Cómo así? A ver, explícanos. Aquí está el gráfico. Por pérdida de electrones y ganancia de electrones. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Marlon? Explícanos, a ver. O sea, la pérdida de electrones creo que es No sé si no están atentos y si es que no me dejo entender, deberían preguntar, chicos. Profesor, transfiere energía. Transfiere carga positiva a negativa. Ya. Ronaldo dice, es un tipo de condensador que usa un líquido iónico que es capaz de acumular energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. Claro, ese es el uso de un condensador, ¿no? Ya, ¿quién me estaba hablando? A ver, coménteme. Antes me estaban hablando, a ver. El profesor transfiere carga positiva a negativa. Claro, transfiere carga los electrones del lado positivo al negativo. Mejor dicho, cuando el condensador está suministrado de corriente por una fuente es una pila, una fuente de poder, va a transferir los electrones del lado positivo hacia el lado negativo. Eso es lo que va a realizar. ¿Qué pasa si tú le quitas la pila o hay una interrupción del suministro de corriente? Pasa esto, el siguiente gráfico. Cuando no hay la pila, simplemente los electrones que había ganado el lado positivo regresan hacia el lado, los electrones que había ganado el lado negativo regresan hacia el lado positivo. Eso es lo que hace el condensador. Eso es lo que hace técnicamente. Pero a grosso modo lo que hace es, ¿no?, almacenar corriente, que cuando haya un nanosegundo en que la corriente falle de suministrarse, el condensador, como tiene corriente acá en su interior, simplemente sigue suministrando. No para de suministrarse la corriente. Eso hace un condensador. Básicamente eso hace. ¿Sí? Corriente filtrada, ¿no? Corriente estable. ¿Se entendió o no, chicos? Comenten. Porque voy a seguir llamando. Ángela dice, una de las placas adquiere carga negativa y la otra positiva. En realidad, una de las placas adquiere electrones hacia el lado negativo. Siempre este va a ser negativo y siempre este va a ser positivo. Pero cómo funciona es que un lado va a ganar electrones, el negativo en este caso. Pero cuando sacas la corriente, cuando se pierde la corriente, regresa del negativo hacia el positivo. Eso es un interín, como un columpio, ¿no? Como un columpio. Pero, profesor, si no me equivoco, usted está comentando sobre la pila, el lado positivo está conectando con el lado positivo del condensador. Y si fuera al contrario, o sea, conectamos el lado negativo de la pila y el lado positivo del condensador, ¿cómo sería el circuito en sí? Buena pregunta, excelente pregunta. Si es que conecto al revés, lo que podría pasar es, si el condensador es de menos voltaje de la batería que está suministrando, o de la fuente, ¿no?, lo que va a pasar es que se va a inflar y va a explotar. Pero si es una pilita nada más y el condensador es uno de estos, que a grosso modo les digo, es uno grande, simplemente se va a polarizar
de manera inversa, pero no va a explotar, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? De que los electrones, al tener la pila, va a ser lo inverso. O sea, los electrones van a tratar de ir para acá, hacia el lado positivo. Van a tratar de ir. Pero acá va a causar una anomalía de corriente. ¿Por qué? Porque acá habría, digamos, sería un sector positivo, ¿no? Y este negativo. Iría al contrario, ¿no? Iría al contrario. Tratarían los electrones, en vez de bajar, tratarían de subir, ¿no? Y generaría por ahí, en el caso de que sea una corriente muy alta, explota. En el caso de que es una pila sencilla, simplemente se polariza de manera inversa. Ahora, tú lo descargas este condensador con una resistencia y lo puedes seguir usando, no hay problema, se vuelve a cargar como debe ser. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, profesor, sí, ya me quedó claro. Ya, no pasaría nada. Si es una pilita, no va a pasar nada, ¿no? Hace lo contrario, pero ahí queda, ¿no? Y si le posicionas eso ya cargado a una placa, también trata de suministrar lo contrario, pero digamos, a ver, otra pregunta sería, ¿no? Para que entiendan mejor. ¿Qué pasa si en una placa yo le pongo al revés, ¿no? Vamos a dibujar acá. Acá es el positivo, ¿cierto? Ahí. Acá es el positivo y acá es el negativo. ¿Qué pasa si en una placa madre lo pones esto al revés? ¿Sí? Simplemente no hace su tarea. Si es que es un condensador pequeño, le ingresa poco voltaje, 5 voltios por decir. No hace su trabajo, simplemente como si no estuviese el condensador. Si es que fuera más voltaje, explota. Si fuese más voltaje, explota. Si es voltaje bajo, simplemente no hace su tarea, no hace su labor. Y si lo mantienes ahí, lo más probable es que se arruina el condensador. Esto se arruina, ya no va a servir. Entonces por eso hay que ponerle en la polaridad correcta. Es lo mismo que lo que me está indicando si a la pila lo volteo, digamos, ¿no? Lo mismo. Si está por mucho tiempo, el condensador pierde su capacitancia, ¿no? Ya no va a trabajar bien. Pero muchas veces he encontrado, por ejemplo, a ver, en el trabajo, ¿no? Algunas personas vienen y, por ejemplo, con esto que ha estado inflado, ¿no? Y así como ustedes han estudiado, ¿no? Y como no tienen mucha práctica, lo han llevado a algún técnico en electrónica, y esto lo he visto constantemente, ¿eh? Técnico en electrónica que les pide que los cambien, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, cámbiame este condensador, ellos ya lo compran por su capacidad, ¿no? Su capacidad, recuerden que es en microfarads. La cosa que le dan el condensador, solo para que lo cambien. Por ejemplo, que les cobren, en nuestro caso, 4 soles. ¿Ya? 4 soles te cobro por cambiar, ¿no? Como estaba infladito y todo, lo cambia. Pero me parece que es casi a propósito que le cambian en polaridad inversa. O sea, el negativo lo ponen al positivo, el positivo al negativo. ¿Para qué? Para que cuando lleve a casa la placa madre, por decir, igual no funciona. ¿Sí? Muchas veces me he topado con eso, con placas madre, me he topado con placas de DVRs, de NVRs, ¿no? Que son dispositivos para que graben las cámaras de vigilancia. Entonces quedan soldados al revés. ¿Y por qué? De repente para que digan, no funciona lo que yo estoy pensando, qué sé yo, no sé su idea de algunos técnicos. Pero vienen al revés, ¿sí? Vienen al revés. Eso lo he visto muchas veces. ¿Y qué ha sucedido? Simplemente no funciona, sigue dañada. ¿Por qué? Y no ha explotado. ¿Por qué no ha explotado? Porque tiene bajo voltaje ahí, suministrando al condensador.
Sí, es un voltaje muy, muy bajito. Ahora, ¿qué he hecho? He sacado, lo he vuelto a poner en la polaridad que corresponde, ¿no? Y muchas de las veces, ¿no? Eso lo tengo de experiencia y casi siempre lo sueldo para comprobar qué pasó. Y el 90% de veces funciona normal. Mejor dicho, se polarizó de manera inversa, pero después recupera y como que funciona. ¿No? Algunos casos no. Hay que cambiar otro condensador, ¿no? En la polaridad correcta, ¿no? Para que funcione bien. ¿Sí? Ahí ya funcionaría bien. Profesor, disculpe, ¿y cuál es el procedimiento para retirar un condensador? Ya, eso es lo que les quiero mostrar de acá, ¿ya? Les voy a mostrar en breve, yo voy a sacar un condensador de alguna tarjeta. No se preocupen, sí les voy a mostrar. Ahora, ¿qué más quería explicarles? A ver, les expliqué esto, la polaridad, ya bueno. Que tiene un dieléctrico al centro, ¿cierto? Está polarizado, polaridad positiva y negativa, ya hasta ahí estamos bien. Espero que me hayan entendido, yo me haya dejado entender, chicos. Voy a proseguir, voy a seguir y ojalá nos alcance el tiempo y si no, igualito lo vemos la próxima sesión, ¿ya? Y acá, cómo regresa cuando no hay suministro, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos tipos hay? Los hay así, miren, que esto es lo más común, lo que les había mostrado, ya sean japoneses o estos comunes, ¿no? Es lo que más encontramos en una tarjeta madre, en una fuente de poder. ¿Cómo me doy cuenta qué polaridad es negativa? Porque cuando tú lo compras nuevo, uno de los bordes de las patitas es más corta. La más corta es negativa y la más larga es positiva. En este caso, ¿no? Digamos, este sería negativo y esta otra sería positiva. Entonces, esto es positivo y esto es negativo. También te das cuenta por esta franjita, miren, por esta franja de color plata. La que tiene la franja es negativa. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Digamos, en la placa, ¿sí? ¿Cómo va a ir? Y esto presten mucha atención, ¿eh? Presten mucha atención. En la placa madre o en la placa de una fuente de poder, lo más probable es que haya esto, miren. Lo más probable es que haya esto. La mitad, ¿sí? La mitad del círculo donde va a ir el condensador va a estar así, con líneas o todo pintado de negro. Va a estar con líneas o todo pintado de negro. Y este lado va a estar sin nada, va a estar en blanco o en el color de la tarjeta. ¿Sí? Entonces por ahí vas a reconocer acá cuál es positivo y negativo, pero vas a reconocerlo en la práctica, ¿ya? Y vamos a ver acá un condensador. Miren, chicos. Acá, no sé si ven, acá hay unos condensadores bien grandes. Y eso es lo que voy a quitar a continuación, ¿ya? Les muestro acá. ¿Este lado tiene la franja o no? Háblenme, por favor. No. No tiene la franja. Entonces, ¿qué lado es ese? Positivo. Positivo. Muy bien. Es positivo. Entonces, este lado de acá, el que está pintado en la placa, va a ser negativo. Y el lado que no está pintado va a ser el lado positivo. Y lo vamos a comprobar, ¿ya? Para eso voy a empezar a calentar un
cautín. Miren, esto es un cautín y hay que tener bastante cuidado en usarlo. Una de las recomendaciones que yo les doy es lo siguiente. Uno, tengan base de cautín, ¿sí? Una basecita donde puedan colocar ahí, ¿no? Cuestan 3, 4 soles, una base de cautín. Cuando no tienes experiencia, mejor es tener una base. Si tengas experiencia, se recomienda usar una base. ¿Por qué? Porque a veces el cautín está caliente y tú lo dejas sobre cualquier lugar. Se va a quemar ese lugar. Si es un plástico, se va a achicharrar el plástico, ¿sí? Porque recuerden que esto calienta bastante. Entonces, eso hay que hacer, ¿ya, chicos? Si están viendo el cautín, ¿verdad? Comenten. Sí, Profesor. profesor. Ya. Sí, Muy profesor. Sí, bien. profe. Recuerden, ¿ah? Esto hay que tener bastante cuidado. Tampoco vas a tener que coger la punta ni este lado porque esto calienta demasiado y te vas a ampollar los dedos, ¿sí? Otro cuidado que tienes que tener es no dejarlo en ninguna superficie de madera, no dejarlo en ninguna superficie de cartón, porque puedes incendiar si lo dejas conectado. Cuando terminas de soldar, yo te sugiero, desconecta el cautín, desconéctalo, no lo dejes conectado, porque consumen gran cantidad de corriente, consumen mucha corriente eléctrica. Por ejemplo, este cautín es de 60 watts, es de marca Good, 60 watts, 220 voltios, o sea, trabaja directo a la corriente. 220 voltios. Entonces, esto calienta bastante. Y para sacar condensadores grandes, como les he mencionado, les he enseñado por la cámara, se utilizan este tipo de cautín. Ahora los hay otros. Por ejemplo, este. Tiene una punta más fina, ¿sí? Miren. Y es de 30 watts. ¿Logran ver? Sí. Es para sacar componentes más pequeños, donde no puedes calentar demasiado, digamos. ¿Por qué? Porque esos componentes más pequeños se arruinan con la temperatura. ¿Ya? Entonces, también hay de otros. Bueno, yo voy a calentar aquí nomás porque tengo. A ver, voy a tratar de ver si ya está calentando. Lo dejo. Está calentando y lo voy a dejar ahí por unos minutos mientras les explico otras cosas, ¿ya? Ahí lo voy a dejar calentando. Si lo dejas, en este caso yo estoy dejando sobre algo de vidrio y me pasan la voz y me olvido. No deberían hacer eso porque el vidrio se calienta y se raja, ¿sí? Se rompe. Entonces por ahí hay que tener bastante cuidado, sino que como estoy al lado de la cámara no puedo irme para otra ubicación. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué condensadores son estos tipos, chicos? ¿Estos de acá? Los que estamos viendo ahorita. Comenten. ¿Qué condensador es este? ¿De tipo? Electrolítico. Electrolítico. Tiene polaridad, recuerden. La que está pintada es negativa y la que no está pintada es positiva. Eso es en la tarjeta. También los hay de este tipo, jóvenes. Son los cerámicos. Por ejemplo, este me dice que es el 10, ¿no? Y con 4 ceros. El 10, voy a marcar acá. El 10 y 4 ceros acá, miren. Hasta acá. 1, 2, 3, 4. El 10, los dos primeros dígitos más 4 ceros. Entonces, ¿qué decimos? Es de 100.000 picofaradios. Recuerden que los condensadores, su capacitancia se mide en farad o faradios. Entonces, este es de 100.000 picofaradios.
Y acá tenemos uno de 22. 22. Estos tipos se llaman de lenteja o cerámicos. Son condensadores cerámicos. ¿Hacen lo mismo? Sí, hacen lo mismo. Son muy sensibles, les diré. Pero acá ya no necesitan tanto voltaje, almacenar tanto. Entonces, como no necesitan hacer eso, se usan de este tipo. Los cerámicos, los condensadores cerámicos. También los vamos a encontrar en las fuentes de poder. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Esto es lo mismo, pero más pequeño, digamos, suministran corriente, digamos, de menor voltaje, ¿no? Pero hace exactamente lo mismo. Son bien, bien sensibles. Cualquier cosa se queman, se achicharran, eso. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se queman. Se queman totalmente, se achicharran, se negrean, ¿no? Ahí están dañados y hay que cambiar por la misma capacitancia, ¿no? Por el mismo valor, en otras palabras. También tenemos estos, miren. Estos son de película. Así se llaman, condensadores de película. Estos no los vamos a encontrar mucho, pero lo podemos encontrar en audios, en parlantes, en tarjetas de parlantes, los encontramos a veces. Estos tienen una peculiaridad, se autorreparan. ¿Sí? No voy a detallar cómo se autorreparan, pero eso, por lo menos eso tienen que conocer, que se autorreparan. Cuando se queman de alguna forma, por decirlo, se autorreparan automáticamente. Se autorreparan, mejor dicho, ¿no? Se reparan de manera automática. Estos son de plástico y el plástico se calienta y por ahí al calentarse se disuelve y se autorrepara. ¿Sí? De película. Entonces también tenemos condensadores o capacitores de película. Acá también tenemos otro capacitor. Hay capacitores de tántalo o de gota, hay un sinnúmero de capacitores, ¿sí? Hay un sinnúmero de capacitores. Los que vamos a usar son estos dos, siempre. Vamos a reemplazar, etc. Este también es un supercapacitor. Los supercapacitores, como ven, no tienen polaridad, así, digamos, borde positivo y negativo. ¿Por qué? Porque son, si bien este, por ejemplo, es de 100.000 picofaradios, ¿no? Este es de 3.000 faradios, o sea, mucho más, de más capacidad. Se utilizan generalmente en corriente alterna estos. Aunque este, por ejemplo, dice es de 2.7 voltios, pero se utilizan para motores eléctricos, ¿no? Etcétera. Son de 3.000 faradios. 3.000 faradios es muy, muy grande. No vas a encontrar condensadores de este tipo en los aparatos que nosotros, digamos, alguna vez vamos a tener que reparar, de repente por ahí, cambiar algo, no vas a encontrar, pero por ahí solamente como de manera informativa está este de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si ya calentó. Les dije que me pasaran la voz, nadie se acordó. Ya me acordé yo. Profe, ¿se quema, profe? Y miren, acá tengo esto, ¿cierto? Lo voy a dejar conectado. Una fuente. Y acá tengo la fuente que les estaba mostrando. Voy a quitar este, ¿ya? Voy a quitar este condensador. Para eso, miren, acá tiene dos contactos, ¿no? Acá tengo que calentar el cautín, ¿sí? En mi caso yo lo he aplanado, no lo hagan ustedes si es que no tienen esa, digamos, ese modo de trabajo, y lo voy a poner algo así, así. Y ligeramente voy a ir jalando, pero muy, muy ligeramente jalando hacia arriba. Muy ligero, no es que haga toda mi fuerza. ¿No? Antes de hacer eso, voy a usar esto, miren chicos, que se llama pasta de soldar. Entonces, esta pasta lo voy a untar en los contactos del condensador que quiero retirar. En este caso, quiero retirar este condensador de acá y voy a untar aquí y un poquito acá.
esta pasta de soldar hace de que el estaño, porque ese es material estaño, se dilate más rápido. Al dilatarse más rápido, puedo extraerlo más fácilmente. Vamos a intentar, no sé si logran ver acá. Sí, profesor. A ver si voy a acercar un poquito más. ¿Logran ver mi fuente? Aquí está dejado, ¿no? Pero no puedo irme más cerca. Pero les voy a dejar un video, ¿ya? Donde pueden visualizarlo de manera más cercana. ¿Ya? Bien, en mi caso voy a hacer esto, voy a calentar. Tiene que ser un ratito, ¿ya? No es que sea muy pronto, muy rápido. Va a demorar esto. Ahí está, ya dilató. Ya dilató del otro lado. Vuelvo a dilatar del otro lado. Saliendo de a poquito. Vuelvo al otro lado. Si no dilatase, o sea, lo que pueden hacer es echar un poquito más de estaño. Por ejemplo, acá ya como que no, con el calor no se dilata el estaño. Creo que voy a tener que echar un poquito más de estaño ahí para que ayude a la dilatación. Eso es lo que voy a hacer. Voy a echar un poquito más de pasta y voy a echar estaño como si intentara soldarlo, ¿ya? Miren, he hecho un poquito más de pasta de acá. Voy a voltearlo porque esta es la manera correcta de sacarlo, sino que lo estoy sacando de otra forma para que ustedes me puedan ver. Ahí está, ya cayó, ¿ven? Con su propio... Miren acá. Este es el condensador. ¿Sí? Por la mañana. Y miren, ve, también algo se ha dañado acá porque ya está como quemado acá. ¿Ven? ¿Logran ver? Sí, profesor. Más o menos. ¿Esta polaridad qué es? ¿Positiva o negativa? La que estoy mostrando. ¿Negativo? Negativo. Y esta otra polaridad, miren, esta ¿qué será? Miren, no tiene franja. La positiva. Positiva. ¿Cuál es su capacidad? Por ejemplo, acá miren en la imagen, esta es de 1000 microfaradios. La U es micro y la F ya les había dicho que era farad. 1000 microfarad o microfaradio también se dice. ¿Ya? Es de 1000. Entonces, ¿esto de cuánto será? A ver, coméntenme. ¿Logran ver o no? 560 microfaradios. Claro, es de 560 microfaradios. Ahora miren acá. Su tensión máxima de trabajo de este condensador de la imagen es 25 voltios. Está acá, ¿ven? 25 voltios, 25 voltios. ¿Esto de cuántos voltios serán? Miren acá. ¿Logran ver o no? No se ve bien, profesor. No se ve, profesor. 200 ¿Ahí? voltios. ¿Cuánto? 200 voltios. 200 voltios. Muy bien. Este es de 200 voltios. Miren, ¿ah? Este trabaja 25 voltios. ¿Qué pasa si a esto yo le suministrara 200 voltios? Le pongo en lugar de este, por ejemplo. Pero esta es su tensión máxima, 25 voltios. ¿Qué va a pasar? Les dije en clase. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Sobrecarga? Ya, pero ¿qué pasa si se carga? Ya pues, se quema, sale la parte de aquí. Claro, explota.
Por ejemplo, acá no tiene la X que les dije. ¿Ven? Es un condensador grande. No tiene la X. En este lado tienen a veces la X o una cruz para que reviente, ¿no? Una zona como para indicar, va a reventar por ahí. ¿Cuál tiene la X o la cruz? Les voy a enseñar uno. ¿Ven? Miren acá, por ejemplo, este. ¿Logran ver que tiene una X? Sí, y el otro tipo una cruz. ¿Ven o no ahí? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Por ahí revienta, digamos, cuando se suministra, la polaridad se le invierte, cuando se suministra más corriente de la debida, de la tensión máxima de trabajo del condensador. Entonces, un condensador, chicos, tiene capacitancia o su capacidad y se mide en, la F es de Radios. faradios, se mide en faradios o en farad. También tiene Voltaje. 5 voltios. Sí, pero ¿el voltaje qué es? Voltios. La tensión máxima de trabajo. ¿Ya? También tiene tensión máxima de trabajo y se da en voltios. ¿Sí? Entonces acá es 25 voltios. Y en el condensador que yo retiré, donde está por acá, es de 200 voltios. Este es de 200 voltios. También hay otros de 110 voltios, hay de 5 voltios, etc. ¿Ya? Ahora, chicos, ¿qué más tiene un condensador? Tiene capacitancia o capacidad que se mide en faradios, tiene tensión máxima de trabajo y falta algo más. Que lo expliqué acá, miren. Tiene polaridad. Estos condensadores que no son electrolíticos, por ejemplo, estos cerámicos, ¿no? Estos no tienen polaridad. Eso también tienen que tener bien en claro. Eso lo puedes poner en cualquier posición. Pero estos, los de tipo cilíndrico, son los que tienen polaridad. A excepción de este, que no vamos a usar nunca, que no tiene polaridad tampoco. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Sí, se entiende, profesor. Ya, sí comenten, y si no se entiende, también coméntenme, chicos, ¿ya? Entonces ya hemos visto cómo sacar, cómo retirar, y para posicionar es casi lo mismo, ¿sí? Lo haces en sentido inverso, y lo que quiero mostrarles es acá, miren, ven. Bueno, esta es una fuente chinita, no tiene muy marcado la polaridad, pero sí está marcada ahí la línea que les dije. ¿Qué polaridad sería? A ver, ¿logran ver? Positivo. Más o menos. Positivo de ser, pues. Esta. Acá hay uno. Ah, esa es la negativa. ¿Esta qué es? ¿Negativa? No sé. ¿Y esta pintada? La pintada sería Esa la es negativa y la otra negativa. la positiva. Claro, la pintada sería la polaridad negativa, ¿no? Y la que no está pintada sería la polaridad positiva. Siempre cuando retiran los condensadores va a pasar esto, miren, ve. Uno está medio, quedó como un huequito y la otra todavía está relleno de estaño. ¿Sí? Cuando se queda relleno de estaño, lo que puedes hacer es usar este succionador de estaño, miren. Esto. Lo presionas y acá hay un botoncito. ¿Sí? Lo calientas y cuando está caliente haces esto, ¿ve? Presionas. Y va a absorber el estaño. ¿Sí? El estaño que está líquido lo va a absorber. Entonces te va a quedar limpia ese agujero para que posiciones bien. Ya cuando ganes experiencia, chicos, no hay necesidad de limpiar a veces. ¿Por qué? Porque con ese mismo estaño que quedó se puede ir soldando, salvo que el estaño esté muy deteriorado, porque se nota, porque está ya muy viejo, por decirlo de algún modo. Ahí ya cambias de estaño, lo succionas todo bonito y cambias de estaño a un estaño nuevo, ¿no? El estaño te viene así. Cuando usas bastante te viene así, pues, ¿no?
Pero cuando vamos a usar poquito, 1 metro es suficiente, ¿no? 1, 2, 3 metros, ¿no? ¿Hasta acá se entendió, chicos? Coméntenme. Comenten ya para terminar. Sí, se entendió. Ya, chicos, para soldar es lo mismo, ¿ya? Simplemente acercas y se va a dilatar el estaño, lo vuelves simplemente a echar un poquito más de estaño y ya. Yo voy a dejarles un video donde explican cómo soldar, cómo desoldar, ¿ya? Para que ahí vayan practicando ustedes. Lo que sí quiero que tengan mucho cuidado es no dejar su cautín en cualquier lugar. Por ejemplo, yo ahorita me voy a levantar y voy a desconectar. También si tienes 2 tomas y está conectado otro dispositivo, por decir tu multitester, por decir de algún modo, tienes tu multitester, no lo dejes al lado del multitester. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿va a tomar lista? Sí, ahorita en breve digo que me pongan presente. Denme un... Ya, profesor. Entonces, lo que les recomendaba es de que no dejen el cautín, no lo dejen conectado. No lo dejen conectado mientras no lo estén usando. ¿Ya? 2, si tienes, por ejemplo, conectado una impresora y conectado el cautín en 2 tomas distintas, lógicamente, asegúrate bien si has desconectado el cautín, porque muchas veces ya ha ocurrido de que desconectan la impresora y el cautín sigue conectado ahí. Y cualquier cosa se quema o puede causar hasta un incendio. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado con el cautín. Ahora sí, chicos, pongan presente en este momento y yo ya voy a tomar listo. ¿Ya? Presente nada más, chicos. No escriban su nombre porque su nombre yo ya los estoy viendo. Presente nada más, por favor. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima sesión, chicos. ¿Ya? Cuídense mucho. Profesor. Dígame.